Ok, vamos a hablar y revisar un poco el de clustering o cómo tratar el agrupamiento espacial de muestras. Esta imagen presenta una planta de un depósito chileno con leyes de cobre que van entre 0 y 1. Uno son las leyes en rojo que se encuentran en algunos sectores centrales, en dos sectores, y en azul o colores más fríos corresponden a leyes más bajas y se nota que tienden a existir hacia la periferia de este depósito. Es claro que existen sectores donde las muestras están mucho más juntas unas con otras versus otros sectores que están más espaciados. El punto del clustering es que si uno intenta calcular un histograma, una métrica cualquiera, el valor esperado, la media, etcétera, si uno no considera este efecto, está viendo una distribución distorsionada. ¿Ok? Entonces, en todas partes va a haber una suerte de agrupamiento espacial de leyes. Clustering o agrupamiento espacial genera una distorsión en la distribución de las leyes. Y la idea central es que aquellas muestras que están espacialmente redundantes, que están agrupadas, deben recibir una ponderación menor en su participación dentro de las distribuciones y las estadísticas. Uno siempre cuando genera un muestreo de la variable que sea, lo que anda buscando es que esta variable sea representativa del área que quiero estudiar. ¿Ya? Y esa representatividad obviamente va a estar afectada si es que uno tiende a generar una estrategia de muestreo un poco sesgada o preferencial a a ciertas leyes, ciertos valores, etcétera, ¿ya? Hay veces que son condiciones de accesibilidad, de fondo no es fácil llegar y poner una rampa en una operación minera, a veces hay lugares que están desocupados para poner rampa, entonces uno planifica sondaje y al final del día los termina haciendo en otro lado. Hay veces que uno está en una operación subterránea y sí o sí va a tener sondaje en abanicos que te van a generar agrupamiento, ¿ya? Y el tema de la estrategia de muestreo o considerar algunas variables críticas genera un sesgo de muestreo, tanto espacial como con respecto a otras variables. Por ejemplo, muchas veces para variables de procesamiento como dureza o flotación se genera un sesgo por muestrear leyes, o sea, muestrear zonas o sectores que tienen leyes económicas, ¿ya? Y se ocupa un criterio de umbral de corte, ya todas las muestras de flotación van a tener sobre 0,5 cobre. Pero luego, no sé, pasa cualquier cosa y la ley de corte baja o sube, etcétera, y se genera que tú te quedas con una población de datos un poco sesgada a este diseño inicial. Entonces, la recomendación general es tratar de muestrear, ojalá lo más posible, todo, ¿ya? Bien, acá hay una imagen súper sencilla de sondajes subterráneos que tienen agrupamiento en la parte más cercana, y también hay agrupamiento en todo. En general, las partes altas donde uno perfora, no es tanto, pero a medida que los sondajes se desvían, empiezas a tener mucho más clúster como en estos sectores. De métodos de desagrupamiento hay varios, ¿no? Vamos a nombrar cuatro, ¿ya? Uno es el de remoción de datos, que uno ve explícitamente agrupado. Un método de los polígonos, vecinos más cercanos. El método de las celdas y uno que es pesos de Kriging o basado en Kriging, digamos. Y como les comentaba, lo que buscamos con las técnicas de subagrupamiento es obtener o inferir una distribución lo más representativa posible, ¿ya? Buscamos cambiar las frecuencias de cada muestra, no el valor de cada muestra, sino que las frecuencias asociadas de cada muestra. Y de fondo lo que andamos buscando es que las muestras más redundantes tengan un castigo en su preponderancia, y de fondo porque informan menos acerca del fenómeno, son redundantes entre sí, y las muestras más aisladas o que no son redundantes con otras, informen más. Acá hay un ejemplo súper simple de algunos datos, y acá yo puse un dato 3,8 que sería esta barrita, 5,5 que sería esta barrita, 7 que sería esta de acá, y 8,5 que va a quedar en esta barra. Y hay dos muestras que tienen un valor 6,5 y 6,8, que sería esta distribución ingenua, digamos, o así, bruta. Claramente, si yo calculo este histograma y alguna media de esto, va a estar mala, porque estoy contabilizando dos veces datos súper cercanos. Buscando es tratar de disminuir la participación de estas dos muestras, cambiarle su frecuencia. Aquí cuenta una más una. Entonces, por eso la barra es mucho más alta. Buscamos cambiar su frecuencia para que dé cuenta de esta situación de agrupamiento espacial.
No cambia el dato, sino que cambia la frecuencia asociada a cada dato. Y acá, no sé, pues disminuye de este valor, acá esta otra un poquito y esta otra suben porque están más aisladas e informan más. Esa es la base. El tema de remoción de datos agrupados es la técnica más simple, pero es costosa porque termina uno eliminando información que puede ser valiosa para otros efectos. Y en general sirve para grillas regulares. Cuando se hacen campañas de caracterización de la variabilidad a corta escala, uno los puede remover, ¿ya? Pero en general perder datos por lo que sea es complicado. ¿Cuál es el tema de estos datos, de la remoción de datos? ¿Qué es lo que considera? Bueno, considera la agrupación de datos, sí, pero depende de qué es lo que yo considero un clúster. Vamos a ver un ejemplo más adelante. ¿Qué es lo que yo considero como un clúster y qué no? Y no considera el valor de los datos, la correlación entre los datos, ni tendencia o deriva en los datos. Lo bueno es que no requiere ningún límite de yacimiento. Vamos a ver el segundo método, que se llama métodos de polígono de influencia. Y aquí hay una imagen que básicamente cada punto tiene un área de influencia asociada, que son los polígonos de Voronoi o el vecino más cercano. Y acá hay uno con ejemplos con muestras, ¿ya? Entonces, claramente todos estos que están agrupados tienen un área de influencia mucho más pequeña que aquellos que están en la periferia. La frecuencia con que queremos modificar los datos va a ser proporcional a el área de cada uno de los polígonos de influencia, ¿ya? Y esto se puede hacer en 2D, 3D, etcétera. No hay problema. Pero yo requiero el límite del dominio. O sea, en fondo, si esto yo lo hago al porte de la pantalla, estos pesos de acá van a recibir un peso infinito al lado de los que están en el centro del depósito. Entonces, este es uno de los temas principales con esta aproximación de los polígonos. Igual sigue siendo utilizado hoy en día, ¿eh? Vamos a ver cómo se calcula los polígonos de influencia. Es muy sencillo. Imaginemos que tenemos estas muestras. Hay 5 muestras. Queremos calcular el polígono de influencia de la muestra que está en el centro en X. Entonces, básicamente uno dibuja las líneas entre todas las muestras o las muestras que están alrededor de esta muestra particular, calcula el punto medio, ¿ya? Y luego se proyecta la perpendicular a cada línea en ese punto medio y se construye un polígono. Y luego uno hace el mismo ejercicio con el resto de las muestras y termina construyendo estos polígonos de influencia que veíamos en la imagen. Es muy sencillo en 2D, en 3D es un poco más complejo, pero hay una aproximación numérica que es básicamente estimar el vecino más cercano. Considera el espaciamiento, sí, da una métrica al espaciamiento, pero requiere un límite predefinido del depósito. Y sus resultados van a depender completamente de esa definición. Al igual que los otros métodos, vimos que no considera el valor de los datos, la correlación espacial entre los datos, ni las derivas entre los datos. Vamos a ver el método más común y el que seguramente lo vieron en el curso anterior, que es el método de las celdas. Bien, el método de las celdas básicamente reparte, dado en esta imagen hay 4 celdas, dado un número de celdas, se genera un peso, justamente el número de datos que hay en relación al número de celdas. Por ejemplo, que hay un dato, esta celda pesa un cuarto de las 4 celdas, por lo tanto el peso o la frecuencia que va a tener asociado esta muestra va a ser de un cuarto. Hay 7 muestras, por lo tanto el peso de un cuarto de celda va a quedar dividido en cada uno de ellos en 1 partido por 28, en un 28avo. No requiero un límite, eso es muy bueno, quiere de un límite para poder calcularlo. Obviamente va a depender del tamaño de celda, ¿ya? Si tengo una celda muy grande, una celda de tamaño infinito, una sola celda, quedo en la misma situación de no considerar el tema del de clustering. Y si tengo una celda muy pequeña, voy a terminar en la misma situación. De fondo le voy a asignar el mismo peso a todas las muestras, que es equivalente a no haber hecho nada o equivalente a tener una mega celda. Entonces es crítico encontrar el tamaño de celda. También va a depender del origen de la celda. De fondo, si yo parto en esta esquina o parto en esta otra esquina, en otra esquina, algunas muestras van a quedar en una celda o en otra celda. Entonces lo que se hace es aleatorizar el origen con la metodología tradicional de la celda y con eso se obtiene un promedio de ponderaciones por cada dato. Seguramente ustedes vieron este gráfico que es muy usado que muestra cómo la media se aglomerada según el tamaño de la celda. Y en general va a tener este tema como una batea. De fondo, cuando el tamaño de la celda es muy chiquito, es casi sin declustering,
Y cuando el tamaño de la celda es infinito, o de fondo tengo una celda, debería volver a un número de la media ponderada, digamos, muy similar. Y la métrica muchas veces se tendía a elegir el mínimo, ¿ok? Pero la recomendación es algo que refleje la malla de muestreo que tienen. Siempre es bueno hacer este análisis igual, pero en general considerar cómo fueron diseñados los sondajes, si fueron diseñados una malla de, no sé, 50 por 50 metros, tenerlo en consideración. Hemos visto casos de personas que han elegido tamaños de celda ridículos, así como de, no sé, 1000 por 1000, ¿ya? Que no tiene ni un sentido, ¿ya? Y hay tres celdas en el depósito. O tamaños de celda que son de 10 metros por 10 metros, que es el tamaño de un bloque, no tiene ni un sentido. Depende del origen de la celda, del tamaño de la geometría, porque uno puede hacer celda anisotrópica, y del espaciamiento de los datos. Igual que todos los otros métodos, no considera el valor de las muestras. En ninguna instancia uno considera el valor en sí de la muestra, sino que solamente su ubicación espacial. Mucho menos la correlación espacial entre muestras, ¿ya? Y esto es un poco relevante porque uno puede tener una variable cobre que se comporta así y una variable arsénico que se comporta totalmente distinto. Entonces la pregunta es, ¿uno requiere celdas distintas para estas dos variables? Levanta varias preguntas el tema de la correlación espacial en las muestras y la relación con otras variables. Lo bueno de las celdas es que no requiere un límite predefinido del depósito o área de estudio. Eso es la clave principal. Bien, el último grupo de aproximaciones se basan en Kriging. Yo sé que no hemos visto Kriging, pero lo vamos a ver porque ustedes lo vieron en cursos previos. Y la primera metodología se llama el kriging de la media. Visto que el kriging se ocupa como una combinación lineal de las muestras para obtener una estimación local en un punto o un bloque. Pero ahora vamos a ocupar una técnica análoga, pero para construir un estimador de la media en un área de estudio. Entonces vamos a imaginarnos que la media estimada que vamos a tener va a ser la suma ponderada de los valores que conocemos. Y claramente queremos que la suma de estos valores sean uno, de fondo que son los ponderadores asociados a este promedio ponderado de la media, ¿ya? Y lo que uno va a buscar van a ser cuáles son los ponderadores que minimizan el MCE o la varianza de estimación de esta media. Y básicamente minimizar esta expresión, que si uno la descompone a partir, asumiendo todo el formalismo de las variables aleatorias, va a llegar a un sistema muy, muy parecido a lo que han visto ustedes en los cursos pasados, como el del Kriging ordinario. Ya, a excepción de que en el lado derecho, en vez de tener unas covarianzas, tienen un cero. Cuando uno resuelve este sistema, obtiene una estimación de la media global, pero lo más interesante es que obtiene el set de pesos que se obtienen la media que minimiza el error de estimación de esa media global. Entonces, con eso uno los puede ocupar como pesos de clustering para la distribución, para estadísticas, para lo que uno quiera. Hay muchas variantes, variantes que tienen que ver con registrar, hacer un kriging en vecindad móvil y registrar la participación de cada muestra, y uno va acumulando los pesos de kriging de cada muestra. Y otro que se hacen son cosas más en la práctica, que son pesos de Kriging acumulando otras variables. Cuando uno dice la muestra uno, ¿en cuántos bloques participó? Ah, ya, en 10 bloques, ok. La muestra, no sé, X, ¿en cuántos bloques participó? En 1000. Es como un NN, ¿ya? Excepto que en este caso es proporcional a la participación en la estimación. Y la última es tratar de acumular la covarianza entre cada muestra y bloque estimado. Estas aproximaciones, todas se basan en alguna estimación, ya sea una estimación global de la media o una estimación local de variables o de aspectos que trae la estimación local que nos pueden dar una idea del nivel de clusterización de las muestras. Lo interesante es que sí considera ahora la correlación espacial entre las muestras y a veces también considera los parámetros de estimación, la unidad de estimación. Tiene varias cosas que pueden resultar positivas en cierta medida. Nuevamente no considera el valor de las muestras, las derivas, etcétera. Y sí también requiere un límite para efectuar el cálculo. Ok, vamos a ver cómo utilizar los pesos de clustering una vez obtenido por alguno de estos métodos. Vamos a imaginar que tenemos una variable cuyos valores, simplemente 9 datos, digamos, cuyos valores son 10, 20, 30, 40, etcétera. Cuando yo considero
que estos datos no están agrupados o no considero el tema de clustering. De fondo, cada dato tiene un peso o una frecuencia igual a uno. Pero si yo genero un declustering y me doy cuenta que los primeros tres valores tienen un peso de 0,5, 0,5, este otro dato está un poco más aislado, tiene un valor de 2 y este último, no sé, un dato de 90, de valor 90 tiene unos pesos de 4. Lo que se hace es utilizar estos pesos para modificar la frecuencia en el cómputo de estadísticas básicas como la media. Cuando ahora hacer una ponderación de los datos por cada uno de estos pesos, dividido la suma total de los pesos. Análogo con la varianza. Bien, veamos cómo aplicar los pesos de clustering, pero para la construcción de una distribución acumulada. Si uno calcula el porcentaje sobre este umbral de corte, acá los datos están favorablemente ordenados, digamos. Cada dato, si es uno de 9, es un 11%, ya dos datos 22%, hasta llegar al 100%. En este caso es lo mismo, excepto que se hace sobre la frecuencia desaglomerada. Entonces el primer dato ya no equivale al 11%, sino que equivale al 4%, y así sucesivamente. Si uno plotea de fondo la distribución acumulada, en el caso de los datos brutos, queda una distribución de este estilo. Básicamente es una distribución uniforme. Si se fijan, cada uno de estos valores, el 10, 20 hasta el 90, tiene toda una misma frecuencia. Si uno analiza la CDF considerando los pesos de clustering, los primeros datos no aportan mucho en el porcentaje y siempre va a estar por debajo, digamos. El último dato aporta desde el 65 hasta el 100%, un 35% de los datos está, o de la distribución está asociado a este dato que tiene un peso de clustering muy alto. Y así es básicamente como se utilizan los pesos de clustering para cómputos de estadística y de la distribución acumulada. Vamos a ver algunos ejemplos sencillos del tema del declustering. Y acá espero que se quede más claro la aplicación y la implicancia. Vamos a ver un ejemplo con la celda. Esta es una imagen de datos de sondaje con leyes de cobre. Y si se fijan, hay varios datos que están agrupados, ¿cierto? Hay varios sondajes que quizás están tomados desde un túnel, etcétera. Y se ve claramente que hay mayor concentración de muestreo en las leyes más altas. ¿Qué pasa si uno hace un declustering por celda y visualiza cuál es el peso que quedó asociado a cada muestra? Entonces ustedes se van a dar cuenta acá que los sectores centrales que tenían mucha mayor ley y que tenían o sea, que tenían leyes altas, tienen ahora pesos muy bajos. Mientras que todos los datos que estaban en la periferia ahora tienen un peso o un alterador de su frecuencia mucho mayor. ¿Qué quiere decir? De fondo, ahora que computemos el histograma en el caso bruto y luego con los pesos, va a darle mucha más preponderancia a las leyes que están en la periferia, que en general eran de leyes más bajas que las que están en el centro del depósito. Bien, veamos cómo se ve el histograma antes y después de aplicar los pesos de clustering. Vamos a verlo en tres dimensiones, como un histograma de frecuencia, como un histograma acumulado y como un diagrama de probabilidad. Los tres son análogos, ¿ya? Es lo mismo. Vamos a darle una vuelta cómo se ve bruto. Bruto, si ustedes se fijan, tiene una media de 1,18, etcétera. Y vamos a ver qué es lo que pasa cuando agregamos los pesos de declustering al cómputo de la frecuencia de esta barrita y su implicancia en todo esto que vamos a ver. ¿Ya? No sé si se alcanzan a dar cuenta cómo al considerar los pesos de clustering, la fracción de leyes baja aumenta en relación a la fracción de leyes alta, o visto de otra forma, la fracción de leyes muy alta, la frecuencia de leyes muy alta baja, ¿ok? Baja importantemente. Y la media, obviamente, después de computarla con estos pesos, vamos a partir con una media de 1,18 a una media de 0,94. ¿Ya? Esa es una diferencia brutal en ley. Se modifica la distribución completa, ¿ya? Va a cambiar la media y todas sus estadísticas al cambiar la distribución completa, pero nunca cambié el valor del dato. Lo único que cambié es su frecuencia. Quizás
Quizás no lo puse acá, pero de fondo para calcular la media ponderada, ustedes van a tener que sacar de sacar el promedio simple, van a tener que ponderar por cada dato, por este ponderador, ya, y computarlo con esa ponderación y dividirlo por la suma de todos los pesos. Y lo mismo se hace para la varianza, todas las estadísticas. Veamos un ejemplo con remoción de datos. Este era del profe Ricardo Lea, que es un ingeniero de la escuela que está en el Servicio Geológico norteamericano. Claro, y acá hay un ejemplo súper bueno de muestras y datos que están clusterizados. ¿Ya? Y al estar clusterizado esta información, se decide, ok, vamos a tomar esta información. Ok, ahí está. Ya, ahí están los clústeres. Vamos a ver el diagrama de... aquí lo que él calculó fue para cada dato la distancia del vecino más cercano. ¿Ya? Entonces, en fondo, ¿qué significa eso? Que esta muestra estaba, no sé, a 1 metro del su vecino más cercano y esta muestra estaba, no sé, 10 metros y esta muestra aislada estaba aquí a 5 metros y esta muestra de acá estaba a 15 metros, qué sé yo. Entonces, cada muestra tiene asignado ahora cuál es la distancia a la muestra más cercana. Por lo tanto, si uno ve la distribución de la distancia al vecino más cercano, uno se da cuenta que todos estos que están con distancias muy cortitas a otros, significa que pueden ser datos agrupados. Y por otro lado, los que tienen una distancia mucho más lejana, este de acá, ponte tú que tiene hasta 7 metros en ese ejemplo, son datos más aislados. Entonces él dice, bueno, vamos a elegir un umbral y vamos a separar lo que es un clúster de lo que no es un clúster. ¿Ya? En este ejercicio es trivial, ¿cierto? Uno lo ve y sabe inmediatamente que es un clúster. ¿Ya? Pero, y vamos a trabajar con un grupo de muestras sin los clústeres y los clústeres. Y después uno computa, no sé, el histograma. Y dice, mira, esta muestra sin los clústeres tiene, la distribución sin clúster tiene esta media, 1,28, 1,2, etcétera. Pero puede pasar que las muestras, los clústeres se lleven leyes altas, bajas o cosas de ese estilo. Y de fondo la definición de qué es un dato agrupado versus qué no es un dato agrupado es tan compleja como obtener el- los pesos de clustering por otro método. ¿Ya? Vamos a ver una aplicación de varios métodos de clustering. Entonces, cada uno de los puntos rojos es una muestra de ese banco que yo les comentaba de Cerro Colorado. Y cada punto corresponde a un centroide de un modelo de bloque. ¿Ok? Y nuevamente ahí están las leyes de cobre, hay cierto nivel de agrupamiento acá, con las leyes sobre 1%, etcétera. ¿Ya? La periferia del depósito se ve obviamente con valores mucho más bajos, hay dos centros mineralizados, etcétera. Estos son los pesos de clustering por el vecino más cercano. ¿Ya? Y, ¿ya? Y esto es el desagrupamiento por celda, ¿ok? Entonces, claramente difieren los sets de pesos que se le asignan por distintos métodos, ¿ya? Y lo mismo por otra metodología que ocupa la cobranza muestras bloques, que es basado en Kriging, ¿ya? En los pesos de Kriging, etcétera, ¿ya? Y cómo estos pesos o frecuencias modificadas de cada muestra afectan los histogramas, lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Esta es la distribución de cobre bruta, sin ningún tema de peso. Y este es su histograma original, media 0,45. Y fíjense cómo va a cambiar un poco este tema. Si uno hace un vecino más cercano, se generaron una frecuencia mucho mayor de valores bajos. La ley se cayó de 0,45 a 0,31, ¿ya? Y el histograma completo cambió. Todas las leyes altas cayeron. La celda, 0,31, la covarianza, 0,32, con otra distribución, etcétera. Los pesos acumulados de Kriging, otra media y otra distribución, etcétera. ¿Ya? Acá hay un pequeño resumen. Esta era la ley media agrupada bruta y esto era como queda según los distintos métodos y lo mismo con la desviación estándar. Entonces, se dan cuenta, hay variaciones entre cada una de estas metodologías y hay que tener ojo porque ninguna de ellas es la correcta y poder verificar que es correcta la metodología de clustering es un desafío no menor porque es un, un poco complicado porque de fondo yo tengo una campaña de sondaje que está clusterizada. Voy a asumir cierto nivel de clustering.
¿Cómo verifico que mi set de pesos son correctos? Alguien te puede decir, bueno, espera una próxima campaña y ve la suma de los dos y vuelve a verificar con otro de clustering si tu de clustering previo era correcto o no era correcto. Entonces es un poco circular. Bien. Esto es súper importante verificar, qué es la relación que tiene la variable o las variables con los pesos de clustering. ¿Ya? En esta imagen, al tener esto, no, nos queda súper claro lo que está pasando. Las leyes altas tienen un set de pesos bajo y las leyes bajas tienen un set de pesos mucho mayores, que era lo mismo que veíamos en esta imagen con los sets de pesos. Así que, al final del día, como resumen de todo este tema, es muy, muy sencillo. Los pesos modifican la distribución completa, ¿ya? No solamente una estadística, no afecta el valor del dato, de cada dato, sigue siendo el mismo, sino su frecuencia, su frecuencia de aparición, ¿ya? Distintos métodos van a llevarnos a distintos resultados, así que hay que tener ojo. Hay un tema particular que es súper relevante, que son etapas de simulación condicional, donde la distribución de entrada es un input, utilizar una distribución desaglomerada, pero distintos métodos, distintas metodologías, hay que tener mucho ojo con la elección y ojalá tenga, cuando no elegir celdas ridículas, no hacer una distribución de polígonos con un dominio infinito. Bien, aquí hay otro ejemplo del impacto. Quizás no se notaba tanto en los histogramas, pero ahora si lo vemos en una dimensión más del negocio, ustedes pueden ver acá la distribución de cobre con distintos sets, ¿ya? El caso verde son con celda y la distribución tiene más ley, ¿ok? Misma forma, pero más ley. Uno 2 y uno 2 3 son pesos con acumulaciones de Kriging y cosas de ese estilo. Y si esta distribución de muestras yo los veo como una curva de tonelaje ley, me doy cuenta que son depósitos completamente distintos. ¿Ya? Uno tiene mucho más tonelaje sobre umbral de corte y el otro grupo menos, otro tiene mucha más ley consistentemente sobre los umbrales de corte, etcétera. ¿Ya? Acá se me cambiaron los colores, la verde es la verde acá es la azul de acá. ¿Ya? Pero lo importante es que dependiendo de la metodología, uno va a tener un histograma, una base de datos con una distribución diferente. Y esa base de datos con distribución diferente implica que los recursos que se van a derivar a partir de esa distribución distinta pueden ser diferentes. ¿Ya? Y nos puede entregar una apreciación errónea del depósito dependiendo de la metodología de clustering para efectos de simulación condicional. ¿Ya? Entonces por eso se maneja con mucho cuidado el tema de peso. Bien, ya estamos terminando, era una clase bien cortita el tema del clustering y tiene que ver que no solo aplica para distribuciones de variables continuas como vimos, sino que también aplica para variables categóricas. Y las variables categóricas más importantes en este contexto corresponden a los tipos de roca, zonas minerales, secundarios, etcétera. ¿Ya? Se ve en esta imagen, acá tenemos tres tipos de roca, rocas rojas, verdes y azules. Obviamente las rojas pueden ser una más mineralizada o lo que sea. Si uno realiza los polígonos de influencia, claramente van a aparecer con menos representación estas muestras chiquititas que van a alterar su frecuencia y van a quedar menos representadas. ¿Ya? Entonces, si uno ve la proporción bruta, sin ningún peso, de la categoría roja, que puede ser una roca mineralizada, un secundario, lo que ustedes quieran, uno se puede hacer una idea incorrecta de la cantidad de roca mineralizada o lo que sea. Y cuando uno considera los pesos, la proporción de esta roca particular es completamente distinta. ¿Ya? Y esto tiene otra implicancia, porque muchas veces cuando se comunica la cantidad de tipo de litología, alteración o zonas mineral, solamente se contabilizan los metros. Y si tú tienes sobremuestreo de las leyes altas, vas a terminar diciendo, oye, tengo X metros de secundario, pero realmente son menos. ¿Ya? Tu cantidad, tu cantidad no redundante en términos de proporción o fracción es menor. ¿Ya? Por eso es tan relevante el tema de los pesos de clustering para todo tipo de variables. ¿Ok? O sea, a modo de resumen, el eje central es disminuir la influencia de los datos que se encuentran agrupados. ¿Ok? Mira, en general se ocupan las celdas y
mucho de considerar el espaciamiento de la malla de sondaje. Todo lo que hemos visto, sí o sí, asume que las muestras que están cerca tienen valores similares. Eso es una hipótesis subyacente a todo este tema de clustering, ¿ya? Entonces, la invitación es a pensar que quizás si yo tengo una variable que, que es bien errática, digamos que yo puedo tener cuatro muestras súper cerca, pero pueden tener valores más 10, 1, 0, versus otra variable que sea 10, 10, 10. Claramente, aunque estén en la misma ubicación, uno se cuestiona si requieren el mismo tratamiento de clustering o no, ¿ya? Lo que sabemos es que obviamente no requieren el mismo tratamiento, porque la homogeneidad de estas leyes no se cumple. De fondo, si yo tengo una variable muy errática, ¿ok? Errática con un efecto Pepa alto, vamos a ver, repasar todo este tema del efecto Pepa, todas estas cuestiones, ¿ya? Pero si tengo una variable que es muy errática, con un efecto Pepa alto, y hay agrupamiento espacial, puede no ser tan impactante como para una variable que sea mucho más homogénea, ¿ok? Por otro lado, todo lo que hemos conversado es bien global en el escenario que no hay unidades de estimación, no hay geología, no hay nada, ¿ok? Y la práctica habitual es realizar este declustering por unidad, ¿ya? Tampoco es malo hacerlo global y tenerlo y ver cómo andan las stats globales versus cada una de las distribuciones al interior de cada unidad, ¿ok? Y para el tema de geología hay que hacerlo global, ¿ya? Para obtener estos temas de las proporciones de los tipos de rocas, zonas minerales, unidades geológicas, uno lo hace global.